Estamos grabando. Borra. El teorema de Carnot dice puede ser usado directamente para encontrar la magnitud de la diferencia de vectores. ¿Ya? De la diferencia de vectores. Nosotros ayer también vimos la diferencia resta de vectores. Y vimos que teníamos dos vectores. Aquí tengo vector A y vector B. ¿Ya? Se supone que para sumarlos, yo tendría que tomar este vector y ponerlo aquí. Déjenme poner una rayita más bonita aquí. Más o menos así. Ahí. Estoy tratando de copiar el B. Y la resultante, lógicamente, quedaría de aquí a acá. Y esa sería la suma. ¿Ya? Sí, correcto. Esa sería la suma. Fíjense que en la diferencia correcta se colocan los dos vectores, los dos inicios de los vectores, se unen en un punto inicio y se unen los extremos. Eso es gráficamente la diferencia. Se unen los extremos. ¿Ya? Ese es el punto de vista gráfico. En la suma yo pongo uno a continuación del otro y los uno. Aquí no se ponen los dos juntitos en el inicio y se unen los extremos. ¿Ya? Y ese vector que se forma entre los dos extremos es la diferencia de estos dos vectores. Ahora, ¿hacia dónde va dirigido? Porque yo puedo unir aquí estos dos extremos, los puedo unir con una recta. ¿Pero para qué lado va el vector? ¿Cuál es la dirección del vector? Normalmente uno lo mira, dice, B le estoy restando A, por lo tanto, el vector va de A a B. O sea, yo paro aquí en A y voy hacia B. Y ese es el sentido del vector resultante de la diferencia. ¿Ya? Acá dice que restaron A menos B. Entonces, la dirección del vector va hacia allá, de B hacia A. ¿Ya? Esto es el punto de vista gráfico del comportamiento de los vectores. Y fíjense que aquí sí que el signo es negativo. Aquí el signo es negativo. Aquí conformamos nuestro triángulo. Y si conozco ese ángulo, conozco la magnitud del vector. ¿Ven? ¿Qué entretenido? Por eso yo les trabajo en la parte gráfica, por eso, porque en el fondo muchas veces nosotros aprendemos estas ecuaciones, pero no tenemos idea qué es lo que son desde el punto de vista gráfico. Y como les decía, nuestra problemática este semestre es que nuestros vectores, y cuando hablo de vectores, como ya les dije ayer, anteayer, hablamos de fuerza, velocidad, aceleración, varios vectores que nosotros van a aparecer en el camino, torque. Lógicamente aparecen, nacen y de repente uno tiene que sumarlos, restarlos, de acuerdo a las características o lo que quiera hacer. Entonces tiene que tener claro qué es lo que es, en qué consiste, para poder plantear las ecuaciones correspondientes. Acuérdense que una de las cosas que nosotros hacemos es lo que llamamos modelar, que lo que es modelar es simplemente plantear ecuaciones de comportamiento de algún sistema. Establecer una ecuación de comportamiento. Eso es para nosotros modelar. ¿Ya? Bien. Digamos. El teorema del seno también es muy sencillo. También aquí lo estamos trabajando. Es B dividido por el seno del ángulo, R por el seno del ángulo y A por el seno del ángulo. Como lo aprendemos nosotros normalmente, que lógicamente es el seno del ángulo opuesto al cateto. Si aquí tengo mi triángulo, este es mi triángulo, este es mi cateto A. Lógicamente el seno del ángulo
opuesto. Este es B, el seno de este otro ángulo, y este es R, el seno de este ángulo. ¿Ya? Son como los opuestos. Dicho de otra manera, en el fondo es la magnitud del vector dividido del ángulo que lo conforman, la longitud o el tamaño del vector. ¿Ya? Ahí cada uno se lo puede aprender de la forma que quiera la relación. Lo importante, lógicamente, es tener claro, porque estos ángulos uno le puede poner alfa, beta, gamma, teta, phi, chi, la letra que quiera. Y lo mismo los catetos, A, B, C, D. Pero lo que hay que tener claro es eso. Si yo quiero trabajar el teorema del seno, si tengo este en mi lado, R, yo trabajo con el ángulo opuesto al lado. ¿Ya? Es el seno del ángulo. ¿Ya? Las demostraciones no las vamos a hacer, porque se supone que ya las hicieron. ¿Ya? Y tampoco a mí no me interesa mucho a veces demostrar los teoremas, sino porque en el fondo me interesa que lo sepan aplicar. Entonces les digo, o sea, si esto se lo aprenden de memoria, bueno, se lo aprenden, pero más que de memoria tienen que aprenderse cómo plantearlo, porque si después yo les pongo un triángulo, por ejemplo, que sea así, y ahí, y le digo que este es A, este es B, y este es C. Entonces, si quieren aplicarlo, lógicamente lo que tienen que decir, bueno, C es al seno de cuál ángulo, de este, alfa. Como B es al seno de cuál ángulo, de este, gamma. ¿Bien? Y lógicamente el otro va a ser el otro. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes, cómo aplicarlo, independiente de qué nombre tenga cada uno de los componentes. ¿Ya? Mire, decía hasta aquí la clase 1, nos falta un poquito ayer, ¿ven? Pero no importa. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, otra de las propiedades de los vectores es el producto punto o producto escalar. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál es el producto punto? ¿Qué es lo que es el producto punto? Es la suma de la multiplicación de cada uno de los componentes del vector, ¿no? Correcto, es multiplicar el a sub x por el b sub x más el a sub y por el b sub y más el a sub z por el b sub z. Y se suman. ¿Ya? Bueno, la característica y la principal ventaja de este producto punto es que el resultado es un escalar, o sea, estoy multiplicando dos vectores, pero el resultado es una magnitud, un escalar. Se pierde, entre comillas, la condición de vector. ¿Ya? La definición del producto punto, A punto B, vector A punto B, es el módulo de A por el módulo de B por el ángulo que forman entre ellos dos. ¿Ya? Esta es la forma de resolver el producto punto. Gráficamente, aquí están. Este es mi vector A. Gráficamente, este es mi vector A. Este es mi vector B. Y lo que yo determino es la proyección de B sobre A multiplicado por la magnitud de A. O sea, yo proyecto este vector B sobre A, porque aquí tengo el ángulo, alfa. Entonces, si yo lo proyecto, fíjense, ayer veíamos que la descomposición, en este caso, de este cateto adyacente, sería B coseno del ángulo. Pues este sería mi otro cateto. ¿Ya? Por nuestro triangulito. Y lo que yo quiero es esta magnitud. Y esta magnitud sería B coseno del ángulo. B coseno del ángulo. Y esa magnitud multiplicado por la magnitud del vector A es el resultado del producto punto. ¿Ya? Ahora, si yo lo tengo en componentes, tal como dice su compañero, muy bien
es multiplicar cada una de las componentes y sumarlas. ¿Dónde lo vamos a utilizar nosotros? Cuando veamos el concepto de trabajo. Aquí está trabajo. Es un concepto físico. En el tercer capítulo vemos trabajo y energía. Y vamos a definir el trabajo con una W y vamos a decir que es el producto punto entre la fuerza punto el desplazamiento. Y esos son dos vectores. Y el resultado va a ser un escalar. Trabajo. ¿Ya? Ahí lo vamos a utilizar nosotros el producto punto. Cuando definamos trabajo lo vamos a utilizar. Después, claro que yo después más adelante voy a definir el trabajo como F.dr, pero es otro cuento. ¿Ya? La fuerza por un diferencial del desplazamiento. Ya más bonito así, pero bueno, pues lo integra, un montón de maravillas. Pero en el fondo el concepto que nos interesa a nosotros es que ustedes sepan, lógicamente, desarrollar un producto punto. Y como les digo, nosotros lo vamos a ejercitar cuando veamos trabajo y aparece el producto punto. Fíjense que de aquí aparecen cuestiones súper interesantes de la definición, porque se supone que alfa es el ángulo entre estos dos vectores. Y este alfa puede ser menor de 90, puede ser igual a 90, puede ser mayor de 90 grados. ¿Ya? Y como es el coseno, porque es la proyección sobre este otro vector, el coseno entre 0 y 90, como es positivo. Por lo tanto, yo voy a tener un trabajo positivo. ¿Ya? Entre 0 y este es alfa y 90. El trabajo va a ser positivo. El coseno de 90, ¿cuánto vale? 0. 0. Bien. O sea, voy a tener un trabajo nulo. Cuando la fuerza y el desplazamiento estén a 90 grados, voy a tener un trabajo nulo. 0. ¿Ven que se pone interesante? Por eso es importante manejar estas características. Y si el ángulo está entre 90 y 180, ¿cómo es el coseno? Negativo. Negativo, muy bien. Voy a tener un trabajo negativo. Fíjense, yo estoy haciendo una definición, estoy definiendo un concepto físico, trabajo, y a través del comportamiento del producto punto, de las propiedades del producto punto, yo ya defino inmediatamente que puedo tener un trabajo que va a ser positivo, un trabajo que puede ser negativo, o un trabajo que puede ser nulo. Por eso es importante el concepto, en este caso, trigonométrico, de la aplicación de este sistema. ¿Qué es lo que tienen que manejar aquí? Lógicamente la definición. El producto punto es el módulo del vector A más el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forma. Y el desarrollo, cómo se desarrolla, cómo se calcula. Que puede calcularse así o puede calcularse así. ¿Ya? Exacto. Y aquí, lógicamente, un pequeño recordatorio de las características del producto punto desde el punto de vista de los vectores unitarios. ¿Ya? Itongo punto itongo, jtongo punto jtongo y ktongo punto ktongo igual a 1. Itongo por jtongo igual a 0. Itongo por ktongo, 0. Jtongo por ktongo, 0. Son vectores unitarios por la definición coseno que están a 90 grados, 0. Y estos, ¿por qué no son? ¿Por qué son igual a 1? El punto I, el J.J y el K.K, ¿por qué son igual a 1?
Porque el ángulo entre ellos es 0. Entonces Perfecto, coseno porque de el 0 ángulo es 1. entre ellos. Exactamente. Porque este coseno va a ser el coseno cero. Y el coseno cero vale 1 y esto como son unitarios, 1, 1, me da resultado 1. Muy bien. Excelente. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es importante para nosotros y por eso le decía yo que en nuestro caso manejar las características, las propiedades de estos elementos, lógicamente nos van a ayudar mucho en el desarrollo de nuestro ejercicio. ¿Ya? Bien, ¿qué más queda aquí? Lo que me decía su compañero, muy bien dicho. Si tengo producto punto dos vectores y tengo sus componentes, lógicamente el resultado es la componente en X por la otra componente en X, o sea, AX por BX, más AI por BY y más AZ por BZ. ¿Bien? El módulo del vector ya lo calculamos, eso ya aprendimos que esto era el módulo, AX al cuadrado más AI al cuadrado más AZ al cuadrado, y este es el otro, si no hay problema. Y entonces en el fondo la resolución, que es lo que tienen que saber ustedes bien, es esto, para el producto punto. ¿Ya? Ya vamos a ver algunas aplicaciones básicas de estos también. Pero eso es principalmente lo que nos interesa a nosotros de este concepto producto punto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Y por supuesto, el otro producto que nosotros conocemos es el famoso producto cruz o producto vectorial. A algunos se complica un poquito más. Perdón. Porque también es el producto de dos vectores, pero ahora el resultado es un vector. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de este producto? Lógicamente que el resultado es un vector perpendicular al plano que forman los dos vectores iniciales. ¿Ya? Entonces aquí ya conformamos un sistema espacial. O sea, el vector sale del plano nuestro. Por eso dice que el producto cruz, lógicamente, el resultado es otro vector. Y que sale perpendicular al plano que forman los dos vectores iniciales. Eso es básicamente nuestra forma de tratar de entender. Nosotros, por ejemplo, lo vamos a utilizar bastante, un poquito más adelante, cuando hagamos torque. ¿Ya? Ya que el torque es un vector, que nosotros llamamos un vector rotacional, pues genera un efecto de torque, de movimiento rotacional, el torque, y es el producto cruz de dos vectores. ¿Ya? Bien, qué importante, dice que n es un vector unitario y ortogonal a los vectores A y B, y su dirección está dada por la regla de la mano derecha. No sé si ustedes trabajaron con la regla de la mano derecha, pero es... No, profe. ¿No? ¿Cómo lo trabajaron ustedes? ¿La dirección? ¿O el sentido? No, no me recuerdo, porque nosotros hacíamos como multiplicábamos los... Así con una tabla. Creo que sí, no lo hicieron graficar. Ya, lo que pasa es que ustedes lo usaron en forma de matriz. Claro, sí, como matriz. En forma de matriz, perfecto. Ya, vamos a ver artículos, déjame. Ahí está la regla de la mano derecha. ¿Ya? El dedo índice es el vector A, el anular es el vector B, y estos dos forman un ángulo de 90 grados aquí. Y el pulgar, que forma un ángulo de 90 grados aquí, me indica la dirección del vector resultante. A cruz B. Este es el vector A, la dirección del vector A, esta es la dirección del vector B, y esta es la dirección del vector resultante A cruz B.
Esta es la regla de la mano derecha. ¿Ya? Nosotros también vamos a usar, cuando estemos en un plano, si yo estoy en un plano, si tengo aquí, voy a tener un vector R y voy a tener un vector F. ¿Ya? Estos dos conforman un plano y estos dos van a tender a girar mi sistema así. O sea, si yo lo aplico aquí, me imagino que tengo un pasador, una tabla, y yo me subo aquí arriba, esto va a tender a girarse. Como es sentido horario, mi vector resultante es negativo, va hacia adentro del plano. Si el sentido fuera para allá, va hacia afuera, mi vector resultante viene saliendo del plano, es positivo. Eso obtiene a través también de la regla mano derecha. ¿Ya? Y por supuesto se obtiene a través del sistema matricial, de una batería. ¿Ya? Ya lo vamos a practicar para que lo vean cómo funciona, pero eso es básicamente el sistema. Ustedes seguramente lo trabajaron así, como matriz. ¿Ya? Sí, así. Bueno, la definición del producto cruz, lógicamente, es la magnitud del vector, del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forma. Aquí cambia la función. En el producto punto es coseno y en el producto cruz es seno. ¿Ya? Que desde el punto de vista gráfico, fíjense, nosotros teníamos así un vector A y después le pusimos un vector X chiquitito. ¿Ya? Pongámosle U y pongámosle V para hacerlo consecuente con eso. Lo que hacemos nosotros es proyectar este vector aquí. Aquí, vamos a hacer la proyección. Un poquito ahí. Y decíamos que en el producto punto era la proyección de este aquí. Era este vector. O este alfa. Y después multiplicamos esta magnitud por la magnitud de U y calculábamos el producto punto. Ahora, como es el seno, en el fondo lo que estoy calculando es este vector. Este que es perpendicular aquí. Y ese lo multiplico por la magnitud del otro. ¿Ya? Ese es el cuento en realidad. Es este vector, yo calculo como el cateto opuesto de este triangulito, el seno, y esto es perpendicular, no enterado. ¿Ya? Eso gráficamente. Analíticamente, ya lo dijo su compañero, hago una matriz, el determinante de una matriz, multiplico cada componente, U1, U2, U3, por B1, B2, B3, que sería para mí UX, UI, UZ, BX, BY, BZ. Y, lógicamente, calculo mi determinante, que eso seguramente ya también lo manejan ustedes, se tapa este y se multiplican estos dos, después se tapan estos dos y se multiplican esos. Y cuidado con el signo de la J, que siempre es negativo. ¿Ya? Pero eso es el producto cruz. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que ustedes van a tener que manejar. Y como les decía, también ahí están las propiedades. Aquí algo importante que se me olvidó, que decía adelante, que no lo nombré, que lógicamente hay que tener mucho cuidado que el producto cruz no es conmutativo. ¿Ya? Porque cambia la dirección del vector resultante. O sea, hay que tener claro siempre cuál es el vector 1, cuál es el vector 2, para desarrollar el producto cruz. ¿Ya? Ahí está la parte geométrica de lo que estábamos viendo recién. Y aquí está la definición, lógicamente, cómo se desarrolla, cómo se estipula el producto cruz. Se van a dar cuenta un poquito más adelante cuando lo usamos,
que nosotros trabajamos con los vectores y llegamos a esta relación. Y cuando llegamos a esta relación decimos, mire, esto es un producto group, y nos vamos para este otro lado. O sea, del ejercicio llegamos a esto, al resultado, y cuando vemos este resultado decimos, mire, esto es producto cruz. Por eso hay que reconocerlo, por eso hay que trabajarlo. Bien, ¿qué más? ¿Parece que nada más? Nada más, ya. Estamos bien. Un pequeño ejercicio entonces para que trabajen ustedes rápidamente. Dice ejercicio sobre producto. Aquí tengo un vector A y un vector B, perfecto. Tengo un vector A, yo lo voy a poner así para que quede más bonito, un I más, le pongo 0J, ya pongámosle 0J, aunque no es necesario, pero 0J más 2K. Ya, aquí faltaron las unidades, pero no importa por ahora. Pongámosle aquí unidades nomás, cualquiera. Unidades. Entonces se calcula el producto cruz entre estos dos vectores y luego corrobore si el vector resultante es perpendicular usando el producto punto. Ya. Aquí empezamos con algunas propiedades. Dice y corrobore si el vector resultante es perpendicular usando el producto punto. Ya, calculen el producto cruz mientras tanto. Entre el vector A y el vector B. Rápidamente que me den un resultado. A calcular. Ya, ahí le ayudé yo. Con eso no es mucha ayuda ya. Mucha ayuda eso. ¿Algún resultado? Todavía no. Ya, me dio menos 4i menos 3j y más 2k, tronco. Unidades. Perfecto. Gracias. ¿Quién me estaba hablando? No alcanzo a mirarlo bien. Yo el cruzado. Franco. Franco. Ese es Franco. A ver, sus compañeros si dicen que está correcto esto. Ahora, ¿cómo era esta cosa? Déjenme acordarme cómo era esta cosa. Y pongo aquí y ahí. 0 por 3, 0.
menos 2 por 2, 2. 2 por 2, 4. Menos J. J tapo aquí y tapo acá. 1 por 3, 3. Menos 0 por 2, 0. Más K. 1 por 2, 2. Menos 0. ¿Parecíamos bien? Parecíamos bien. Entonces al final esto me queda menos 4i. Bien. J menos 3j. Bien. Y más 2k. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien, Franco. Felipe también dice que está bien. Gracias. ¿Ven? Así de simple. Y este es el vector resultante y lógicamente está dando en el espacio. ¿Por qué? Porque están formando un plano ahí medio extraño. En un plano ahí medio extraño, ¿no? Entre el plano X, este el Y, está en el plano X y K, y está en el J y K, por eso le da en el espacio. ¿Ya? Bueno, nuestros resultados, nuestros vectores normalmente a trabajar son coplanarias, así que trabajamos siempre el plano X y después el vector resultante siempre está en K, menos K o más K. ¿Ya? En el espacio trabajamos poco este semestre en realidad, casi nada. Así que no es muy raro que salga algún ejercicio espacial, y si sale espacial, lógicamente se trabaja con matrices mucho más rápido, más práctico. Y yo también trabajo harto con matrices en la resolución de mis problemas. Pues como les decía, hay varios productos que se conforman en movimiento circular principalmente, y yo resuelvo con matrices. ¿Ya? Hay otros métodos para resolverlo, pero yo normalmente utilizo las matrices, los determinantes, para resolver producto cruz. Y como les decía, en el fondo, aquí lo importante es identificar los vectores, descomponerlos, porque muchas veces nosotros tenemos el vector, tenemos la magnitud y el ángulo, tenemos que llevarlo a un sistema XY, ¿ya? Y, lógicamente, desarrollarlo. Yo les decía que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con torque. Para nosotros es una tau grande, es un vector. Y eso es R cruz F. Vector posición por vector fuerza. ¿Ya? Y este torque vamos a nosotros un poquito más adelante, y en el fondo produce un efecto de rotación. Esto es el efecto palanca, por ejemplo. Esto para nosotros es el efecto palanca. ¿Ya? Se aplica una fuerza por un brazo y se genera un efecto de rotación. Matemáticamente, por supuesto, lo desarrollamos nosotros con el producto cruz. Bien, parece que nadie más, no hay ningún otro más por ahí que esté dando resultados. Bueno, asumo que todo les dio, creo. Las mensajes presunciones que hago yo. Estoy convencido que ustedes lo están haciendo, pero no importa. Ya les va a tocar hacerlo y trabajarlo. Verificación de teorema seno, esto tampoco no lo vamos a ver en detalle, porque todavía no viene al caso. Cuando hagamos movimiento circular, ahí nos vamos a recordar un poquito de lo que es el dominio de la función seno y coseno, que también ustedes ya se manejan con eso. Pero en movimiento circular ahí lo vamos a utilizar directamente. Y con eso terminamos. Eso sería el repaso de vectores. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo no, profe, está bueno el chiste. Perfecto, excelente. Profe, Entonces, yo tengo una duda. ese es el chiste. Estaba leyendo el chiste. Dime nomás. Si nos tenemos que hacer un producto cruz de vectores que estén
el plano XY Mm, no lo podríamos hacer con matrices, ¿cierto? sí, por supuesto. Pero ¿cómo sería, profe? Pero es que la matriz te queda diferente. Por ejemplo, lo que es típico del más menos, yo voy a tener, por ejemplo, un vector R que va a ser, qué sé yo, 3i más 2j, ¿ya? Y un vector F que va a ser, qué sé yo, puede ser 4i menos 3j, ¿ya? Esto va a estar en Newton para nosotros, miren qué entretenido, y esto va a estar en metro, ¿ya? Entonces, cuando tú haces la matriz aquí, el producto R cruz F, está bueno el chiste, que no lo tenía. Sí, bueno. Ah, Le decía que ese, es bueno, sí, sí, es bueno el chiste. sí. R, fíjate, tienes 3, tienes 2 y tienes 0. Y F tienes 4 y tienes menos 3 y 0. Aquí, inmediatamente yo sé que el resultado va a ser K. O sea, en I se anulan, en J se anulan y va a quedar solamente el resultado en K. Pues están conformando un plano, entonces el vector resultante está en el plano K. Positivo o negativo va a depender lógicamente de los valores que tú tengas, Vale, profe, ¿ya? gracias. Y así, eso es lo que nos ocurre normalmente a nosotros. Nosotros, como te decía, ¿no? Siempre trabajamos nosotros vectores en el plano X, Y. Entonces nuestra resultante K siempre va a salir positiva o va a entrar al plano negativa. Esa es una es la facilidad de los ejercicios que nosotros desarrollamos. Bien. Felipe, ayer les dije cuándo era la prueba, ya ni me acuerdo, el 23 creo que fue el 23. Déjame mirar si que me acuerdo del calendario, te digo al tiro. Sí, se supone que el jueves 23, pero también les dije que hay que confirmarlas oficialmente, pero no van a sufrir cambios tampoco, así que no vamos a tener grandes dramas con los cambios de fecha y esos cuentos. ¿Ya? Le dejé esta cosa. Debiera ser el 23. ¿Ya? Bien. Estaba buscando yo. Perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir un poquito. Bueno, ya con esto tienen para desarrollar entonces la guía de ejercicio, la otra parte de la guía de ejercicio. Ya pueden desarrollar hasta el capítulo, no me acuerdo cuál, de todos. Cuál de todos los capítulos, así que, pero sí tienen para desarrollarla ahí para trabajarla. Bien, entonces ahora vamos a comenzar a trabajar nosotros. ¿Está viendo la presentación? Sí. Tiempo, desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración. Sí. Sí, profe, Sí, se profe. ve claro. Perfecto. Bien. Vamos a comenzar entonces ahora con nuestro tema un poquito más nuestro de lleno, que es lo que nosotros conocemos como la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Dice que la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos y o partículas, pero sin preguntarse
por qué se mueven. Simplemente estudiarlo, que se mueven. Cuándo se mueven, cómo se mueven, hacia dónde se mueven, dónde están, cómo llegan ahí, cuánto demoraron, cuánto avanzaron, cuánto se frenaron. ¿Ya? Eso es nuestro concepto de cinemática. O sea, el cuerpo se va a mover a veces y, lógicamente, no nos vamos a preguntar por qué se mueve. Después, en el segundo capítulo, vamos a preguntarnos ahí por qué se mueve. ¿Ya? Ahí entra la ley de Newton, por supuesto. Eso es para nosotros entonces la cinemática. Pues, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a comenzar a definir varios conceptos, como tiempo, desplazamiento, no, tiempo no, esta cuestión no la defino ni amarrado yo. Vamos a nombrar el tiempo, ¿no? Desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración. ¿Ya? Y después vamos a establecer unas relaciones matemáticas para, lógicamente, estudiar el comportamiento de los movimientos. Vamos a estudiar el movimiento rectilíneo, horizontal, rectilíneo, vertical. Luego vamos a estudiar un movimiento en el plano, X, Y, un movimiento horizontal y vertical, que nosotros llamamos parabólico. Y también vamos a estudiar el movimiento circular, que también es un movimiento en un plano. Todo eso es lo que tenemos que ver ahora. Y todo eso es lo que, por supuesto, va a entrar en la primera evaluación. Así que vamos a comenzar hoy día definiendo algunas cosas sencillas, poniéndonos de acuerdo en otras. Y vamos a poder entonces ir avanzando con nuestra asignatura. Bien, vamos, sigamos. Deja de pensar mal en ti mismo y sé tu mejor amigo siempre. Que eso sí que es difícil, ser el mejor amigo de uno. Pero es lo que hay que hacer. Bien. Antes de ya comenzando, vamos a conversar un poquito de los tipos de trayectoria de una partícula. Partícula. Yo a contar de ahora voy a hablar siempre de partícula. ¿Ya? ¿Qué es una partícula? Para nosotros es un punto donde se concentra toda la masa. Es un puntito. ¿Ya? Incluso en este capítulo, para mí, por ejemplo, voy a poner un cubo grande y va a ser una partícula. Yo voy a asumir como si fuera un puntito. Voy a poner ¿qué es lo que puedo poner? Que quedó feo mi auto, no importa. Voy a poner un auto y hay una partícula, un punto. Incluso voy a poner una persona aquí. Y también va a ser una partícula, un puntito. O sea, todos los cuerpos que yo nombre a partir de ahora, sea lo que sea, los consideramos como una partícula. En el fondo es como que yo este cubo lo miro de lejos y al final voy a ver un punto, no importa. Yo voy a ver cómo se comporta ese punto dentro de mi sistema. ¿Ya? Lo mismo con el auto también. Como el auto es grande, yo lo voy a mirar de bien lejos, al final voy a ver un puro puntito de auto y va a ser una partícula para mí. Y toda la masa se concentra en ese punto. ¿Ya? Por ahora no nos importa la forma. Más adelante sí importa, cuando veamos cuerpos rígidos ahí va a importar la forma. Pero por ahora no. ¿Ya? Eso es para nosotros una partícula. Después nosotros, por ejemplo, vamos a ver un cuerpo rígido como una tabla así, larga, un tablón. Y también vamos a concentrar su masa en un puro punto, por si acaso. Ahí ya como es cuerpo rígido, ya va a poderse mover, ya va a poder mover así para allá, para acá, con respecto a un punto, en fin. Va a poder hacer un balancín aquí, poner un pivote y que esto se balancee. Ahí ya deja de ser, ahí es cuerpo rígido. Pero por ahora para nosotros, todo lo que nombremos, cuerpo rígido. Les digo porque por ahí en los ejercicios sale un hacha, que tiran un hacha, tiran una bomba, tiran una bala, tiran cualquier cosa.
Y al final para nosotros es un punto, no es una partícula. ¿Ya? Ese es el concepto de partícula para nosotros. Después en física 3, ya, bueno, en física 3 trabajan espacial las partículas, y creo que en física 2 hablan un poquito de cuerpos, de cuerpos sólidos, de sólidos en el fondo. Pero bueno, eso es para nosotros. Ahora, los tipos de trayectoria que nosotros, como les decía, vamos a estudiar, rectilínea, ¿ya? Rectilínea y movimiento horizontal y movimiento vertical. Ambas trayectorias rectilíneas. Era una trayectoria rectilínea que se mueve en línea recta. ¿Ya? O sea, cuando tiene mi vehículo, lo mueva, se va a mover en línea recta, se va a mover aquí en un plano X, que aquí va a tener mi autito, y se va a mover para allá o para acá, dependiendo de donde quiera yo enviarlo. Pero se va a mover en un plano X, movimiento rectilíneo. ¿Ya? Y vertical, cuando vemos caída libre. Entonces la trayectoria puede ser rectilínea, ahora puede ser una trayectoria curvilínea. ¿Ya? Cuando hablamos de curvilínea, estamos hablando de una trayectoria en un plano X, Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener nosotros un sistema parabólico y vamos a ir pum, parábola. O vamos a poner un sistema circular ahí en un plano, rotando ahí con respecto a un punto. ¿Ya? Principalmente vamos a trabajar nosotros trayectorias circular y parabólica. Elíptica no la vamos a trabajar, porque en el fondo no la usamos mucho. Ustedes saben, por ejemplo, que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es una elipse. ¿Ya? Ahora, yo podría asumirla como una circunferencia, sí, dependiendo de lo que yo quiera hacer, puedo a veces asumirlo como si fuera una circunferencia, ahora unos cálculos aproximados, pero en rigor es una elipse. ¿Ya? Oscilatoria, sí la vamos a nombrar porque vamos al movimiento circular, así que por ahí va a aparecer el concepto de oscilación. Y pendular también, porque realmente jugamos con un péndulo, que un péndulo es una cuerda que sostiene una cierta masa. ¿Ya? Y esto se mueve así, un péndulo. Péndulo de Foucault, por ejemplo. De repente, sí, hacemos un par de ejercicios por ahí en algunos ítems con péndulo. Y después ya tengo trayectorias irregulares, que en este caso nosotros no las vemos, las nombramos por ahí, sí, por ahí nombramos una trayectoria así media extraña. Así que, bueno, ahí vamos a ver cómo las ordenamos, cómo las manejamos. Esos son los tipos de trayectoria que nosotros pueden seguir nuestras partículas. ¿Ya? Hay diferentes formas y, lógicamente, dependiendo de la aplicación, nosotros usamos uno u otro. Asumo, que ustedes conocen bien las propiedades de un círculo, conocen bien las propiedades de una parábola, conocen bien las propiedades de una elíptica, aunque no la vamos a usar. Y el movimiento oscilatorio, supongo que también vieron, porque vieron función seno-coseno, así que nosotros lo asociamos a función seno-coseno. Y como les digo, el movimiento pendular es propio de lo que vemos nosotros. Así que no deberían tener problemas con esto. Nuevamente, en el interval.cl hay lo lleva a las mismas funciones FET, que está de Colorado, simulaciones, para recordar el concepto de movimiento circular, movimiento parabólico y oscilatorio. ¿Ya? Y rectilíneo también. Hay unos pequeños simulaciones para recordar los conceptos básicos de una recta. ¿Ya? Que en el fondo nosotros necesitamos saber la pendiente, cómo se calcula la pendiente de una recta y qué es lo que es y todos esos cuentos. Pero hay algunas simulaciones que les va a permitir a usted recordar si necesitan hacerlo. Bien, tipo de trayectoria. ¿Preguntas, dudas? Bien, comencemos entonces a definir algunos conceptos. Dice que la cinemática es la parte de la mecánica que estudia los movimientos sin considerar los efectos, y ahora lo hemos definido. Para nosotros, en este punto y de ahora en adelante, algo muy importante es el sistema de referencia. Y en el texto, estudio, guía, Serway o
Serge Szymanski. En el primer capítulo también hay un par de hojas con respecto al sistema de referencia, un sistema de referencia inercial. ¿Ya? Para nosotros es muy importante porque necesitamos tener un sistema de referencia para poder hacer el análisis correspondiente de los movimientos. Sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Es muy sencilla la explicación. Yo tengo un movimiento rectilíneo, aquí tengo el plano. ¿Ya? Digo que vaya X positivo. Y yo estoy aquí. Estoy en punto cero. Entonces, si mi vehículo que está aquí se desplaza para allá, la componente en X va a ir aumentando. Pero si se desplaza para este lado, va disminuyendo. ¿Y por qué es importante mi referencia? Porque yo puedo estar parado acá. Puedo estar mirando de aquí. Vea. Y el comportamiento va a ser al revés. O sea, cuando este vaya hacia la derecha, para él van a ser negativos. Y cuando vaya hacia la izquierda, para este de acá, va a ser positivo. Por eso es muy importante para nosotros el sistema de referencia. ¿Ya? Y por eso siempre tenemos que dejarlo bien establecido. El sistema de referencia que usamos es el sistema ortogonal, X y Z, con su, ¿cómo se llama? Con su sistema unitario, y tongo, joratongo y catongo. Un sistema ortogonal, donde los tres ejes conforman 90 grados entre ellos. ¿Ya? Y la dirección X y Z, lógicamente, está establecida para donde es positivo y para donde es negativo, por lo tanto mantenemos ese acuerdo. ¿Ya? Y yo normalmente trato de no cambiar la dirección de los ejes, aunque pudiera hacerlo sin problema, pero trato de no hacerlo para no complicar mucho el trabajo matemático. ¿Mm? Y de interpretación. Así que eso es el concepto de sistema de referencia, y por favor léalo en el libro porque es bien interesante y lógicamente hay varias cosas ahí al respecto con el sistema de referencia inercial. Bien. Lo primero que vamos a definir, algo que ya lo habíamos definido, porque esta es la misma hoja que vimos anteriormente. Desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Ese es el cambio de posición de una partícula. Fíjense, esta es la misma que vimos cuando vimos vectores. Empezamos a ver el desplazamiento, dijimos cambio de posición de una partícula. En el fondo, si mi partícula está en eje X, ahí, un poquito chico, pero no importa. El delta X va a ser el X final menos el X inicial. O sea, eso es lo que se desplazó. Inicialmente estaba, este es mi sistema cero, inicialmente mi vehículo estaba aquí, y al rato después estaba acá. Este es mi X inicial y este es mi X final. Por eso fíjense que aquí el desplazamiento es delta X partido por delta, o sea, delta X es el desplazamiento y es X final menos X inicial. A mí me gusta mucho definirlo así, porque a mí me gusta más definirlo como R, delta R. Es el R final menos el R inicial. ¿Qué es lo que es el R? Vector posición. Y el vector posición tiene componente X en dirección Y, más Y en dirección J, más K en dirección, más Z, perdón, en dirección K. Ay, no sé K, sabe, pero no importa. K. O sea, para mí el vector posición es R. Y yo normalmente voy a trabajar con R, por si acaso. Y R tiene componentes X y Z. O sea, es espacial. Por eso es genérico para mí. ¿Ya?
En este caso, por ejemplo, aquí hablan de desplazamiento, es el delta X, claro. Cuando el móvil se mueve en el plano X, el desplazamiento es X final menos X inicial. Pero si el móvil se mueve en el espacio, es el R final menos el R inicial. El vector posición final menos inicial. Por eso, ¿se acuerdan que yo les decía ayer que yo pongo un sistema de referencia aquí? Mi vector posición R1 es ese, y mi vector posición es R2. Este va a ser para mí R1, y este va a ser R2. Y la unión de estos dos, lógicamente, es el delta. Delta R. La diferencia, la resta. ¿Y de dónde va? De 1 a 2. De inicial a final. Y este es el delta R. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que es el desplazamiento? Dice que es el cambio de posición de una partícula. Importante, dice, reconocer la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Por supuesto que es importante. Porque, como decíamos ayer, si esta partícula parte aquí, se va por este camino y llega hasta aquí, mi desplazamiento va a ser esta distancia entre ese punto y ese punto. La línea recta entre los dos puntos. Pero la distancia recorrida es todo esto, que lógicamente puede ser mucho más. Y va a ser mucho más. Porque la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, sí. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento es el delta, posición inicial y final. No me importa por dónde se vaya. Mientras que la distancia recorrida es todo el trayecto que recorre la partícula. ¿Ya? Por eso incluso decíamos nosotros que si la partícula parte aquí en el punto 1, se va por aquí, llega al punto 2 y después se devuelve por acá y llega al mismo punto 1, su desplazamiento es 0. Porque vectorialmente está en el mismo punto. Pero la distancia recorrida fue bastante más grande. ¿Ya? Entonces, eso es desplazamiento. Es la diferencia de posición vectorial final menos inicial. ¿Ya? No se le olvide que es un vector. Vector, vector, vector. Ahora, si me hablan de X, lógicamente estoy hablando en la dirección del eje X, por lo tanto, por eso no le ponen vectores, porque ya sé que va en el plano X. ¿Mm? Porque después cuando veamos el otro va a quedar un delta Y, que va a ser el Y2 menos el Y1. Y ahí estoy diciendo, esto se está moviendo en el plano vertical. ¿Ya? Eso es desplazamiento. Bien. Velocidad media. Dice que la velocidad media ocurre en un intervalo de tiempo. O sea, mi partícula, ahora estoy en el eje X, simplemente, más sencillo. Inicialmente estaba en este punto 1 para un tiempo T1. O sea, este vehículo se venía moviendo, yo estaba por aquí paradito mirando, y de repente marqué un punto y dije, pongamos por aquí, pongamos un punto 0, ¿ya? Para que quede más bonito. Pasó un tiempo y dije, hasta en este punto 1. Y al otro tiempo, hasta en el punto 2. O sea, a los 5 segundos estaba aquí a 5 metros y a los 10 segundos estaba a 20 metros. De alguna forma lo medí. Entonces, aparece el concepto de velocidad media. Que es una cantidad vectorial. Velocidad. Ahora, yo pongo velocidad así, una V redondita, que algunos dicen que es minúscula, no importa.
porque la tengo que diferenciar de mi R, porque mi R es así. Y si pongo esa B así, no, después ni yo sé cuál es cuál. Entonces, para evitar eso, la hago así. Velocidad. ¿Ya? Para que no se confunda con mi R. Por si acaso. Mi velocidad media dice que es una cantidad vectorial. Vector. Y dice cuya componente X es el cambio en X dividido por el intervalo de tiempo. O sea, en el fondo lo que me están diciendo es que la velocidad media, si se mueve en X, es delta X partido por delta T. O sea, es la razón de cambio entre la posición y el tiempo. Le insisto, a mí me gusta más así, delta R partido por delta T, porque esto es más genérico. Este es un vector dividido por un escalar, no hay problema, está un vector. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades? Fíjense por qué es importante el sistema de unidades. Porque el desplazamiento en el sistema métrico internacional se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Entonces las unidades de la velocidad media son metros sobre segundo. No te van a decir, es que nosotros la medimos en kilómetros por hora, no importa, sigue siendo longitud sobre tiempo. ¿Ya? Cualquier unidad de longitud sobre tiempo es para nosotros un indicador de que es velocidad. ¿Ya? Entonces, eso es velocidad media para nosotros. Dice, definimos la velocidad media del auto durante este intervalo de tiempo como una cantidad vectorial cuyo componente X es el cambio en X dividido entre el intervalo de tiempo. ¿Ya? O sea, matemáticamente es el delta X partido por delta T. Eso es para nosotros velocidad media. Si hay preguntas, pregunten. Y aquí está. Numéricamente, si el sistema lógicamente se mueve en el eje X, es delta X partido por delta T, y sus unidades serían longitud partido por tiempo. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos un pequeño ejercicio que era parecido al que estábamos haciendo. Tengo una posición 0 de mi sistema de referencia. Dice que en el punto 1 al segundo, que yo estoy midiendo, estaba a 19 metros mi vehículo, y al tiempo de 4 segundos estaba en 267 metros. Entonces, ¿cuál es la velocidad media de este móvil? Lógicamente va a ser el X final, 277, menos el X inicial. Entonces yo voy a tener mi velocidad media, va a ser delta X partido por delta T, va a ser X final menos X inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial, 277 final menos 19 final 4 segundos, inicial 1 segundo. ¿Ya? Y eso, según dicen aquí, me da 86 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad media. Le puse una M aquí abajito para diferenciarlo después de la otra velocidad que vamos a ver a continuación. ¿Está bien? Aquí ya estoy haciendo un análisis o un cálculo para determinar una característica del movimiento, velocidad. Y la velocidad, como dice ahí, la definimos como la variación de posición partido por la variación de tiempo. Es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Ya? Eso es velocidad. Ahora, la velocidad media, lógicamente, es el delta de posición partido por el delta tiempo.
Y sus unidades son unidades de longitud partido por unidad de tiempo. En el sistema internacional, metros sobre segundo. Ahora ustedes podrían decir que son kilómetros por hora, podrían decir millas por hora, y en fin, cualquier unidad de longitud por unidad de tiempo le va a determinar que su magnitud es velocidad. ¿Qué es lo que es gráficamente este concepto? Fíjense, aquí yo tengo un gráfico, posición versus tiempo. Un gráfico, posición versus tiempo. Aquí también en física hay que tener harto cuidado, porque nosotros tenemos varios gráficos. Graficamos posición versus tiempo, posición versus posición, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, en fin, ya van a ir apareciendo más. Entonces es importante que lo primero que hagan es leer el gráfico, leer la escala, o sea, para ver de qué es lo que se trata. En este caso es posición en función del tiempo. ¿Ya? Fíjense que la trayectoria de esta partícula está como una curva aquí. ¿Ya? Entonces, para el intervalo de tiempo T1, la partícula se encontraba en X1. En el auto estábamos a 1 segundo, estábamos a 19 metros. Y para el tiempo de 4 segundos se encontraba a 267 metros. Yo grafiqué. ¿Qué es lo que es la velocidad media? Simplemente es la pendiente entre esos dos puntos. La pendiente de la recta que conforman esos dos, que pasa a través de esos dos puntos. Eso es velocidad media para nosotros. Algunos le llaman velocidad promedio. Sí, en el fondo es eso. ¿Ya? Es la pendiente entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ya? Es lo que decíamos ayer. Si un bus va de Valdivia a Santiago y demora 12 horas, claro, yo digo la velocidad media va a ser 850 kilómetros, aunque no sé si anduvo 800, pongámosle 900 mejor, porque no sé cuánto anduvo. 900 kilómetros, y lo hizo en 10 horas. Pongámosle 10 horas para que me salga más fácil el cálculo. 10 horas. Entonces esto me da, anduvo a un promedio de 90 kilómetros sobre la hora. Es el promedio, o sea, que lo que nos indica, me indica que pudo haber andado a 150 y en otro rato pudo andar a 40. ¿Ya? Pero el promedio, que más o menos dentro de esa trayectoria, y en ese tiempo está alrededor de 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Eso es velocidad media. Bien. Está claro entonces el concepto de velocidad media. Es la pendiente de la recta que conforma los dos puntos que estoy analizando. ¿Bien? ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? Y2 menos I1 dividido en X2 menos X1. Ya, quedaría X2 menos X1 dividido por T2 menos T1. Yo hice la traducción al tiro. Claro. Claro, si ustedes trabajan en un sistema Y y X, es lo que dice tu compañero, que es Y2 menos Y1 partido por X2 menos X1. ¿Ya? Ahora, como mi gráfico es X en Y, en la vertical, es X2 menos X1, y en Y tengo el tiempo, es T2 menos T1. ¿Ya? También nosotros empezamos ahora a utilizar nuestra nomenclatura. O sea, yo estoy seguro que ustedes, claro, siempre trabajaron con Y y X. Ahora no, ahora empezamos nosotros a trabajar, lógicamente, con otras magnitudes en las gráficas, pero se cumplen los mismos conceptos. ¿Sí? Recordar los incrementos en el estudio de las derivadas.
Ándate, cabrito. Si ustedes están estudiando las derivadas ya, ¿sí? Ya les pasaron derivadas, ¿no? Sí, recién la estamos viendo. O sea, ya pasaron límite ya. Sí, profe. Sí, sí, profe. Perfecto. Bien. Antes de contestar esa, veamos la última. ¿Qué pasa con la velocidad media si la partícula se mueve en dirección negativa? ¿Qué pasa con la Sería, velocidad media? ¿Cómo es la velocidad media si se mueve en dirección negativa? sería negativa la velocidad media. El Sería vector velocidad negativa la media. velocidad media. Claro, pues si estoy Pero, aquí y mi auto estaba aquí y se mueve para allá y después está acá, este es mi X inicial y este es mi X final. Pero se mide de aquí para allá. O sea, este término numéricamente va a ser más grande que este. ¿Ya? claro, pero sería el sentido de lo que cambió. Claro, haría sentido en este caso el movimiento del vehículo para mí cambia porque viene en contra de mi sistema de referencia. Yo estoy aquí y él se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, su posición inicial es mayor que su posición final. El tiempo no, porque este va a ser tiempo, igual va a ser para un segundo y va a ser para 4, pero su distancia va a ser final. Por eso va a quedar negativo esto. Y por lo tanto, la pendiente negativa, ¿cómo se dibuja? Así. Esto también es importante porque hay por ahí algunos ejercicios donde nosotros lo hacemos de forma gráfica o les pedimos graficar el comportamiento del sistema. Tienen que tener claro cuando existe una pendiente negativa o positiva. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, recordar los incrementos en el estudio de las derivadas. Chance. Ay, señor, ¿por qué complican la vida ustedes siempre? La velocidad dice que vamos a hacer solamente en el eje X por ahora, delta X partido por delta T, ¿cierto? Sí, Si correcto. delta X tiende a 0, me va a quedar esto como el límite de delta X partido por delta T cuando delta T tiende a 0. ¿Ya? Y eso, fíjense que es de X a T. Es la derivada de X con respecto al tiempo, por definición. Pero cuando este intervalo de tiempo tiende a hacerse bien chiquitito, es la derivada de X a T. Y gráficamente, ¿qué es lo que es la derivada? Es la tangente a la curva. O sea, mi derivada en este punto es la tangente ahí. Mi derivada en este punto es la tangente ahí. Mi derivada en este punto es la tangente ahí. Mi derivada en este punto es la tangente en ese punto ahí. ¿Ya? O Profe, sea, es la pendiente de la curva, pero no un punto. Esa es la derivada físicamente. ¿Ya? Y esto a nosotros se llama velocidad instantánea. Y esa la ponemos como V solita. Por eso la diferenciamos de la velocidad media poniéndole una M acá arriba. Esto es velocidad instantánea. B. Y geométricamente, entonces la pendiente de la recta justo en el punto. En el fondo, la tangente. La tangente siempre perpendicular a la superficie. Está no perpendicular. Es tangente de la superficie, pero con un punto perpendicular. ¿Ven? Qué bonito.
Y eso se llama velocidad instantánea. Eso se llama velocidad instantánea. Y por supuesto, la velocidad instantánea va a ser para mí de RT, insisto que, y sus unidades también son metros sobre segundo. Tenemos álgebra. Y ya. Quedamos aquí, seguimos mañana entonces. Me he pasado la hora. No me he dado cuenta, disculpa. Ya, No, muchachos. no se preocupe, profe. Seguimos entonces mañana, no hay problema. Quedamos aquí en velocidad instantánea, sí, no hay problema. Ya, muchachines, que estén bien. Nos vemos entonces Chao, profe. Que esté Chao, bien. profe. mañana. Buena tarde, profe.